Atención, El Salvador. Desde una celda del Centro Penal de San Vicente salió una orden que nadie vio salir. No fue un mensaje que quedara grabado en un celular. No fue una llamada que dejara un rastro fácil de seguir. Fue una instrucción que viajó de preso en preso, de voz en voz, hasta llegar a la calle. Y en la calle, dos mujeres estaban esperando para cobrarla. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo una estructura completa de extorsión pudo funcionar sin que su cabeza pisara jamás la acera, sin que el hombre que daba las órdenes tuviera que arriesgar nada, porque para eso estaban ellas, Sandra Lisette González Pineda y Gladys Marlene Cartagena González, dos mujeres señaladas por la Fiscalía General de la República como piezas activas de la estructura MS-13, encargadas de recibir y retirar el dinero que las víctimas depositaban bajo amenaza. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es el canal correcto. Suscríbete ahora, porque lo que sigue tiene un giro que muy pocos casos de extorsión han tenido en este país. ¿Cómo se le ordena una extorsión a alguien desde dentro de una celda sin dejar pruebas evidentes? Esa es la primera pregunta que hay que responder para entender este caso. Porque ahí está el verdadero problema que enfrentan las autoridades salvadoreñas desde hace más de una década. Un centro penal no es, como muchos creen, un lugar donde la actividad criminal se detiene. Es, en la práctica, un centro de operaciones con menos vigilancia directa sobre las comunicaciones que la que existe en la calle. Un pandillero con rango dentro de una clica no necesita salir de su celda para seguir cobrando cuota. Necesita una cadena de confianza que lleve su instrucción hacia afuera. Y sobre todo, necesita gente en la calle dispuesta a ejecutar la parte más riesgosa del negocio, que es tocar el dinero. Ese es exactamente el papel que, según la investigación fiscal, cumplieron estas dos mujeres entre diciembre de 2013 y enero de 2014. La estructura funcionaba con una lógica fría y calculada. Adentro del penal, alguien con autoridad dentro de la organización identificaba a comerciantes, transportistas o familias que podían pagar una cuota. Esa identificación no salía de la nada. Se alimentaba de información que circulaba entre pandilleros presos y pandilleros libres, de datos que llegaban en visitas, de nombres que se repetían en el barrio. Una vez elegida la víctima, la amenaza se transmitía a través de intermediarios hasta que llegaba una llamada o una nota exigiendo un depósito. Y aquí es donde entran Cartagena González y González Pineda. Ellas eran quienes finalmente recibían ese dinero. No decidían a quién extorsionar, no amenazaban directamente por teléfono. Su función, la que las llevó a juicio, era mucho más concreta y mucho más comprobable: recibir los depósitos que las víctimas hacían y retirarlos. Eso, para cualquier fiscal que haya trabajado casos de crimen organizado, es oro puro. Las amenazas verbales son difíciles de probar en un tribunal si no hay grabación. Pero un movimiento bancario, un retiro en efectivo, una transferencia rastreable, eso sí, deja huella. Y esa huella fue precisamente la que terminó llevando a estas dos mujeres a un tribunal, aunque no de la forma en que uno imaginaría. ¿Quiénes eran realmente estas dos mujeres? Antes de que sus nombres aparecieran en un expediente judicial, la Fiscalía las describe como pandilleras activas de la MS-13, es decir, no colaboradoras ocasionales ni familiares presionadas para hacer un favor, sino integrantes reconocidas de la estructura. Eso cambia por completo la lectura del caso. No estamos hablando de dos mujeres que fueron obligadas a mover dinero bajo amenaza, sino de dos mujeres que formaban parte activa de la cadena de extorsión, con un rol específico dentro de la operación, el de operadoras financieras. En el lenguaje que usan los investigadores de pandillas en Centroamérica, este tipo de rol suele conocerse informalmente como el de cobradoras o recolectoras, y es una de las piezas más buscadas por las fiscalías, precisamente porque son las que tocan físicamente el dinero producto del delito. El hecho de que fueran mujeres no es un detalle menor en este caso. Durante años, buena parte de la atención mediática y policial sobre las pandillas se ha enfocado en las figuras masculinas, los que ordenan, los que matan, los que controlan territorio con violencia directa. Pero las estructuras criminales, cuando se profesionalizan, aprenden rápido que ciertas tareas se ejecutan mejor con perfiles que generan menos sospecha inmediata. Una mujer retirando dinero en una agencia bancaria o en un punto de remesas no despierta en principio la misma alerta que un hombre con antecedentes conocidos haciendo lo mismo. Esa fue, según se desprende de la lógica del caso,
parte de la ventaja operativa que la estructura buscaba al asignarles esta función a ellas. Pero, ¿cómo empezó realmente la investigación que terminó destapando esta red de cobro? Los casos de extorsión en El Salvador rara vez comienzan con una denuncia directa de la víctima, porque el miedo suele ser más fuerte que la confianza en el sistema. Lo habitual es que la fiscalía y la policía construyan los expedientes a partir de patrones. Varias víctimas en una misma zona reportando el mismo modus operandi, números de cuenta que se repiten, nombres que aparecen mencionados en más de un caso. Cuando ese patrón se cruza con información de inteligencia penitenciaria sobre quién ejerce liderazgo dentro de un penal específico, ahí es cuando empieza a formarse una hipótesis de estructura completa y no de hechos aislados. En este caso, la pista que conectó los depósitos con el Centro Penal de San Vicente resultó decisiva. No se trataba de extorsiones dispersas sin relación entre sí, se trataba de pagos que, según la acusación fiscal, respondían a órdenes giradas desde el interior de ese centro penal específico. Eso implica que los investigadores tuvieron que reconstruir una cadena completa, desde la celda donde se originaba la instrucción, pasando por los intermediarios que la transmitían, hasta llegar a las cuentas y los puntos de retiro donde el dinero terminaba en manos de estas dos mujeres. Es un trabajo de meses, muchas veces de años, que exige cruzar información bancaria, testimonios de víctimas y datos de inteligencia sobre la estructura interna de la pandilla dentro del penal. ¿Y qué pruebas concretas presentó la Fiscalía para sostener la acusación contra ambas? Según el comunicado oficial de la FGR, las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, con sede en San Miguel, comprobara que las dos mujeres recibieron y retiraron el dinero proveniente de depósitos realizados por las víctimas. Ese es el núcleo probatorio del caso, no declaraciones aisladas, no simples señalamientos, sino la comprobación judicial de que el dinero de las extorsiones pasó físicamente por las manos de Cartagena González y González Pineda. Ese tipo de prueba documental, cuando se sostiene en juicio, es de las más difíciles de rebatir para una defensa, porque no depende de la memoria de un testigo bajo presión, sino de registros que quedan asentados en el sistema financiero. Con esa base, el tribunal dictó dos condenas distintas, proporcionales a la gravedad de la participación de cada una. Gladys Marlene Cartagena González fue condenada a 40 años de prisión, la pena más severa entre las dos, al ser encontrada responsable de dos hechos de extorsión agravada. Sandra Lisette González Pineda, por su parte, fue condenada a 20 años de prisión por un caso de extorsión agravada. Es decir, la diferencia en la condena no responde a un criterio arbitrario, sino a la cantidad de hechos delictivos que cada una fue capaz de sostener frente al tribunal. Quien participó en más extorsiones comprobadas recibió la pena mayor. Pero aquí está el detalle que cambia por completo la forma de leer este caso. Ambas fueron condenadas en rebeldía, y esto es algo que muy pocos videos sobre pandillas se toman el tiempo de explicar bien. Una condena en rebeldía significa que el juicio se desarrolló y concluyó sin que la persona acusada estuviera físicamente presente ante el tribunal. No es una absolución encubierta ni un tecnicismo que las beneficie. La sentencia existe, es firme y produce todos sus efectos legales. Lo que no existe, al menos al momento de dictarse la condena, es la certeza de dónde se encuentra la persona condenada. En El Salvador, cuando una persona señalada de un delito grave no comparece al proceso, ya sea porque huyó, porque se mantiene prófuga o porque las autoridades no lograron ubicarla, el sistema de justicia no detiene el proceso indefinidamente. Puede avanzar y dictar sentencia igual, dejando activa una orden de captura para el día en que esa persona sea finalmente localizada. Eso significa algo muy concreto para este caso. Sandra Lisette González Pineda y Gladys Marlene Cartagena González cargan hoy, legalmente, condenas de 20 y 40 años de prisión respectivamente. Pero ninguna de las dos está cumpliendo esa pena en un centro penal. La sentencia está escrita, sellada y es ejecutable en el momento en que sean ubicadas, pero la celda que les corresponde según la ley sigue hasta donde indica la información disponible, vacía. ¿Y qué significa esto en términos prácticos para la seguridad del país? Significa que en algún lugar, dos mujeres señaladas como piezas activas de una estructura de extorsión de la Meses 13 podrían estar circulando con libertad, posiblemente bajo identidades distintas, posiblemente fuera del territorio salvadoreño, posiblemente todavía vinculadas de alguna forma a redes criminales. Una condena en rebeldía no es un cierre del caso,
Es una alerta permanente para las autoridades de que la búsqueda continúa y para la ciudadanía la confirmación de que la justicia puede llegar a una sentencia, pero eso no siempre equivale a que la amenaza haya desaparecido de las calles. Este mecanismo de extorsión dirigida desde el interior de un centro penal no es un caso aislado dentro del fenómeno de las pandillas en El Salvador. Durante años, distintos centros penitenciarios del país fueron señalados por autoridades e investigaciones periodísticas como puntos desde donde estructuras de la MS-13 y del Barrio 18 continuaban ejerciendo control sobre sus estructuras en libertad, a través de mensajes conocidos popularmente como huilas, notas escritas que circulaban entre reclusos y que después se transmitían verbalmente hacia el exterior mediante visitas o intermediarios de confianza. Este caso del Centro Penal de San Vicente encaja dentro de ese mismo patrón. La orden se origina en un espacio que en teoría debería estar bajo control absoluto del Estado y termina materializándose en dinero real, extraído de comerciantes o familias que pagaron por miedo. ¿Cómo afectaba esto a las víctimas que terminaban depositando ese dinero? Detrás de cada extorsión agravada comprobada en este expediente, hay una persona, un negocio o una familia que enfrentó una decisión sin margen real de elección: pagar o exponerse a represalias. En el contexto salvadoreño de esos años, entre 2013 y 2014, la extorsión no era percibida como una amenaza abstracta, sino como una realidad cotidiana que obligaba a comerciantes de mercados, dueños de pequeños negocios y transportistas a destinar parte de sus ingresos a estas cuotas bajo la lógica de que negarse podía significar violencia directa contra ellos o sus familias. Cada depósito que terminaba en manos de Cartagena González o González Pineda representaba en la práctica dinero arrancado bajo coacción a alguien que probablemente no tenía forma de acudir a las autoridades sin temer una represalia inmediata. ¿Qué reveló este caso sobre la forma en que operan las mujeres dentro de estructuras como la MS-13? Lejos de la imagen simplificada que muchas veces circula sobre el rol femenino en las pandillas, este expediente confirma algo que investigadores de crimen organizado en la región han documentado desde hace tiempo. Las mujeres pueden ocupar roles operativos centrales, no periféricos dentro de estas estructuras. No se trata de mujeres que acompañan a un líder pandillero, sino de mujeres reconocidas por la propia fiscalía como pandilleras activas, con funciones específicas dentro del engranaje financiero de la organización. Esa función, la de mover y retirar dinero producto de extorsión, es además una de las más sensibles dentro de cualquier estructura criminal, porque implica un nivel de confianza que no se otorga a cualquier integrante. La organización necesita estar segura de que quien recibe el dinero no va a quedárselo, no va a delatar la operación y va a entregarlo a quien corresponda dentro de la cadena de mando. Ese nivel de confianza también explica, en parte, por qué este tipo de casos son tan difíciles de desarticular por completo. Aunque la Fiscalía logró identificar, procesar y condenar a estas dos mujeres, la estructura de mando que dio la orden desde el interior del Centro Penal de San Vicente puede seguir operativa, buscando nuevos operadores que reemplacen a quienes ya fueron señalados judicialmente. Condenar a quien retira el dinero es un golpe importante, pero no necesariamente el golpe final a la cadena completa, sobre todo cuando quien ordena permanece dentro de un sistema penitenciario, que en ese periodo enfrentaba serias dificultades para bloquear las comunicaciones internas de los reclusos con el exterior. ¿Qué ha cambiado desde entonces en la forma en que El Salvador enfrenta este tipo de operaciones desde las cárceles? Los hechos de este caso datan de 2013 y 2014, un periodo previo al actual régimen de excepción, cuando el control estatal sobre las comunicaciones dentro de los centros penales era considerablemente más limitado que en la actualidad. Desde entonces, las autoridades salvadoreñas han impulsado medidas más estrictas de restricción de visitas, bloqueo de señal telefónica dentro de los penales y traslados de líderes pandilleros a centros de máxima seguridad, precisamente para cortar este tipo de cadenas de mando que permitían que una orden de extorsión saliera de una celda y terminara convertida en dinero en la calle en cuestión de semanas. Este caso, entonces, no solo documenta un delito ya juzgado, sino que ilustra el problema estructural que llevó años después a que el país endureciera de forma drástica el control sobre la vida interna de sus centros penitenciarios. ¿Y qué reacción generó este tipo de sentencias entre quienes siguen de cerca los casos de extorsión en el país? Comunicados como el emitido por la Fiscalía suelen recibirse con una mezcla de satisfacción y frustración
por parte de la ciudadanía. Satisfacción porque confirma que el sistema de justicia fue capaz de reconstruir una cadena de extorsión compleja y dictar condenas severas, de 20 y 40 años, proporcionales a la gravedad del delito. Frustración porque la condición de rebeldía deja abierta una pregunta que muchos ciudadanos no dejan de hacerse. Si la Fiscalía logró probar el delito con suficiente solidez como para obtener una sentencia firme, ¿por qué las responsables no están tras las rejas cumpliendo esa pena en este mismo momento? Esa tensión entre justicia dictada y justicia ejecutada es precisamente lo que convierte a este caso en algo más que una nota judicial. Es un recordatorio de que la lucha contra la extorsión no termina con una sentencia en un papel, sino con la certeza de que quienes fueron señaladas por un tribunal efectivamente estén cumpliendo su condena. Entonces, ¿qué es lo que realmente queda de este caso hoy? Queda, primero, la confirmación oficial de que una estructura de extorsión pudo operar con una cadena de mando que nacía dentro de una celda del Centro Penal de San Vicente y llegaba sin mayores obstáculos hasta cuentas bancarias donde comerciantes y familias depositaban dinero bajo amenaza. Queda, segundo, la identidad judicialmente establecida de dos mujeres, Sandra Lisette González Pineda y Gladys Marlene Cartagena González, señaladas como piezas activas de la MS-13 y condenadas a 20 y 40 años de prisión, respectivamente por su papel en esa cadena. Y queda, tercero, una pregunta que ninguna sentencia en rebeldía puede responder por sí sola. ¿Dónde están hoy estas dos mujeres? Y si el sistema logrará en algún momento convertir esas condenas escritas en una celda real ocupada. ¿Cómo lograba la Fiscalía sostener en un tribunal que el origen real de las órdenes estaba dentro del Centro Penal de San Vicente y no en algún punto indeterminado de la calle? Ese es uno de los aspectos técnicos más complejos de este tipo de expedientes, y también uno de los que menos se explican al público. Para que un tribunal contra el crimen organizado acepte como probado que una extorsión fue ordenada desde el interior de un penal, no basta con la sospecha ni con el rumor. Se requiere una reconstrucción documentada que combine varios tipos de evidencia. Por un lado, información de inteligencia penitenciaria sobre la posición jerárquica que ocupaba dentro de la estructura la persona que presuntamente daba las órdenes desde adentro. Por otro, el rastro financiero de los depósitos y retiros, que permite ubicar en tiempo y lugar exacto cuándo y dónde se movió cada monto. Y finalmente, la correlación temporal entre ambos elementos, que las fechas de las supuestas órdenes coincidan con las fechas en que las víctimas fueron contactadas y con las fechas en que el dinero terminó siendo retirado por Cartagena González y González Pineda. Cuando estas tres líneas de evidencia coinciden de forma consistente, un tribunal puede dar por probado, más allá de toda duda razonable, que no se trató de hechos aislados sino de una cadena de mando real que atravesaba los muros del penal. ¿Y qué papel jugó el sistema financiero salvadoreño, sin saberlo, en permitir que este esquema funcionara durante meses? Aquí aparece uno de los puntos más incómodos de este tipo de casos. Las estructuras de extorsión no dependen únicamente de la pandilla, dependen también de la existencia de canales legales de movimiento de dinero que pueden ser usados en su beneficio. Un depósito bancario o un retiro en una agencia no es, por sí mismo, un acto ilegal. Se vuelve parte de un delito solo cuando se demuestra el origen coaccionado de esos fondos. Eso significa que durante el tiempo en que operó este esquema, cada transacción individual pudo pasar completamente desapercibida para cualquier empleado bancario, porque no había forma de distinguir a simple vista un depósito voluntario de un pago hecho bajo amenaza. Solo cuando la Fiscalía logró acumular suficientes casos con el mismo patrón, las mismas fechas cercanas y las mismas personas retirando el dinero, fue posible ver el esquema completo detrás de operaciones que, tomadas una por una, parecían absolutamente normales. Esa es, en el fondo, la ventaja que buscan este tipo de estructuras criminales: esconder el delito dentro de la normalidad del sistema financiero, confiando en que nadie conecte los puntos a tiempo. ¿Qué pasa ahora con el proceso legal contra estas dos mujeres más allá de la sentencia ya dictada? Una condena en rebeldía no cierra el expediente judicial de la misma forma en que lo haría una condena ejecutada. La orden de captura permanece activa de forma indefinida, lo que significa que en cualquier momento, si las autoridades logran ubicar a Sandra Lisette González Pineda o a Gladys Marlene Cartagena González, dentro o fuera de El Salvador, pueden proceder a su detención y al inicio del cumplimiento efectivo de sus condenas de 20 y 40 años. Esto también abre la puerta a mecanismos de cooperación internacional, especialmente si existen indicios
de que alguna de las dos pudo haber salido del país. Algo relativamente común entre integrantes de estructuras como la MS-13, que cuentan con redes de apoyo en otros países de la región e incluso en Estados Unidos. La sentencia entonces no es un punto final, es una pieza legal que queda esperando el momento en que la localización física de ambas mujeres permita finalmente ejecutarla. Este caso se suma a una lista cada vez más amplia de expedientes donde la Fiscalía General de la República ha logrado desarticular judicialmente estructuras de extorsión vinculadas a centros penales salvadoreños. Un patrón que confirma que el control de las pandillas desde dentro de las cárceles no fue una excepción, sino una práctica sistemática que el país tardó años en enfrentar con las herramientas legales y de seguridad adecuadas. Comprender casos como este es entender, en el fondo, por qué El Salvador terminó adoptando medidas tan drásticas dentro de su sistema penitenciario. Porque durante años, una celda no fue sinónimo de aislamiento del crimen, sino en muchos casos documentados como este, el punto de partida de la extorsión misma. Si este caso te dejó con la sensación de que la lucha contra las pandillas todavía tiene capítulos pendientes por resolver, déjalo en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte los próximos casos donde te seguimos mostrando, con fuentes oficiales, cómo opera realmente el crimen organizado en El Salvador y qué está haciendo el Estado para desmantelarlo.